Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Tenemos nuestro invitado, Altagracia. Aquí está Chanel Rosa, el jefe de SENASA, que es una de las entidades que tiene más contacto con el ciudadano y la ciudadana dominicana, porque es el que maneja el sistema de salud, sobre todo en el régimen subsidiado, sí, y una parte del régimen contributivo. Chanel, uno se encuentra cada día con las denuncias de la situación hospitalaria. Sí. ¿Cuánto afecta la calidad del servicio de SENASA el tema del Sistema Nacional de Salud? Sí, sí, bueno, buenos días, Edith, Altagracia. Buenos días. Y a los amigos televidentes. Efectivamente, como tú bien señalas, nosotros tenemos, Altagracia, 3.3 millones de personas afiliadas al régimen subsidiado. Una parte de esas personas van a la red pública. Nosotros tenemos la ventaja, que es un valor agregado que tiene el afiliado a SENASA en régimen subsidiado, que también tiene otras opciones. Por ejemplo, nosotros tenemos contratado para el afiliado al régimen subsidiado a todos los patronatos, por ejemplo, qué sé yo, el Instituto de Cardiología, el Instituto de Oncología, el Instituto de la Diabetes, todo ese conjunto de establecimientos de salud que funciona fundamentalmente. Y que son de tercer nivel. Exacto, de tercer nivel. Aunque lamentablemente mucha gente va, por ejemplo, a oncología, muchas mujeres, a hacer su papá Nicolau, por ejemplo. Es un tema frecuente, que debería hacerse en un primer nivel de atención, pero la gente probablemente tenga más confianza de ir a un centro de tercer nivel de atención. Entonces, eso conjuntamente también con algunos prestadores privados que tenemos para aquellos casos donde la demanda pública no sea suficiente, eso, que te reitero, es un valor agregado importante. Sin embargo, como tú bien señalas, el hecho de que en algunos sitios la respuesta pública no sea lo suficientemente confiable y de calidad para esa parte de la población, obviamente que también se considera un hándicap. Por eso de SENASA nosotros hemos estado apoyando todo el tema de habilitación de hospitales, sobre todo en temas de equipamiento, con algunos préstamos, incluso donaciones, porque finalmente eso beneficia a la población afiliada. Ya prácticamente más del 90% de la población que está yendo a los hospitales son afiliados a SENASA, por lo tanto es una parte importante. Incluso en patronato, nosotros tenemos Instituto de Cardiología que el 92% de las personas que atienden son afiliados a SENASA. El tema de las personas que tienen un carnet como subsidiado, sí, y los trabajos que pasan muchas veces para obtener un servicio de salud. Sí, no solamente subsidiado, Edith, yo creo también en régimen contributivo, yo creo eso debemos darle una mirada al sistema de salud pública completo, al sistema de salud público y privado. O sea, porque nosotros asociamos mucho la calidad al tema del confort, pero muchas veces la calidad no tiene que ver con confort, sino que tiene que ver con otros elementos. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente eso no excusa el hecho de que en algunos hospitales públicos la gran demanda, sobre todo por el tema de la concentración de los hospitales, de la demanda en hospitales de Santo Domingo, Gran Santo Domingo y Santiago, eso provoca obviamente larga estadía, lista de espera, etcétera. Que yo creo que un poco el diálogo ahora con el Colegio Médico y los gremios de la salud, yo pienso que eso es un tema que sea... Pero hay un tema de ineficiencia del sistema, de falta de calidad en los servicios. Y en el caso del SENASA, del régimen subsidiado, el tema es la incapacidad del usuario de tener una respuesta. Yo te voy a poner un ejemplo. Una persona cercana a nosotros atropellan a su hijo, lo llevan al hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal, en la madrugada, no hay una radiografía. Uno entiende que un centro regional, que es el Juan Pablo Pina, una cosa tan elemental, sí, ciertamente, debe tener una radiografía. Entonces, ella tiene un carnet del SENASA, pero eso para lo que le sirve es para ir al Juan Pablo Pina. Sí. Ella no puede coger con ese carnet para otro sitio. Lo lógico, y pasa en algunos lugares, es que el hospital tiene subcontratado ese tipo de servicio y nosotros le pagamos al hospital por ese servicio. Eso no pasa en todos los centros de salud, obviamente. A veces también hay un tema de descuido con el mantenimiento de los equipos, Altagracia, en los establecimientos de salud, que es un tema también importante, porque nosotros hemos equipado muchos hospitales, nosotros como Estado, quiere decir, muchos hospitales que luego, a la vuelta de un tiempo, presentan las mismas precariedades. Entonces también es un tema de mantenimiento de los equipos, un tema de gestión al interior de las autoridades de esos hospitales.
que yo creo que se refleja también en esa deficiencia. Por supuesto, los sistemas de salud, no solamente de atención a la persona, vamos a decir, porque salud es mucho más que hospitales, es un tema que está en crisis, no solamente en este país, sino que es un tema que es hoy día, demanda muchos estudios, atención en muchos países. Obviamente, eso no excusa el hecho de que nosotros en el sistema de atención a la persona tenemos problemas que resolver. O sea, tenemos problemas de equipamiento, de infraestructura y problemas de recursos humanos. Y tema de que por qué estamos en el 2016 no podemos tener atención primaria. Igualmente, bueno, ese es un tema importante. Mira, yo quiero rescatar del tema del diálogo con los médicos y con los sindicatos del Distrito General, el hecho de que en esa propuesta salarial que se hizo hay un incremento, un incentivo a los médicos. Hay varios incentivos, pero hay dos incentivos que responden un poco a esa inquietud que muestra Altagracia, y es un porcentaje de su sueldo a aquellos médicos que están en primer nivel de atención, que deciden ir al primer nivel de atención, y un incentivo también a los médicos que vayan a la frontera. Ese incentivo trata de vincular la remuneración del profesional de la salud a esa problemática que tú señalas. Una objeción que el Colegio Médico fundamentalmente ha hecho es que no se establezca primer nivel de atención en el sector privado. O sea que, ustedes saben que es un sistema de seguridad social, y uno de los temas fundamentales que tenemos es que en el sistema privado de salud nosotros vamos directamente a una clínica donde un especialista, cuando muchas veces los problemas pueden resolverse en un primer nivel de atención. Y una de las propuestas que ha hecho el gobierno en el marco de ese diálogo es que nos comprometamos a impulsar el primer nivel de atención también en el sector privado, no solamente en el sistema público. Pensar que ahora incentivos para los médicos que vayan a la región sur, cuando el sistema de la seguridad social comenzó precisamente ahí, sí, y que todavía no se tenga la capacidad. No, en el caso de la región sur es grave. Sí. Yo recuerdo que en el inicio del sistema de seguridad social y una investigación, por ejemplo, en la región Enriquillo, sí, que empezaron los centros de atención, a mí, Altagracia Salazar, le dijo un motoconchista que eso había destruido a los motoconchistas de Barahona, porque la gente se quedaba en los centros de atención primaria y no iba al hospital Helio Fiallo. Sí, claro. Y eso es lo que debería pasar. Ahora, ¿qué pasó? Que esos centros de atención no están funcionando ahora. No todo, hay centros, yo creo que en el sur se ha hecho bastante inversión en prácticamente la mayoría de los proyectos que han apoyado el financiamiento de salud, se han invertido gran parte en el sur. Yo creo que tiene que ver también mucho con el tema de recursos humanos, de la dotación de recursos humanos en esas unidades de atención primaria. Y obviamente tiene que ver con el tema de capacidad resolutiva. Por eso la gente sigue yendo a los hospitales, los siguen congestionando, que básicamente esa congestión que se habla de los hospitales ocurre fundamentalmente en los grandes hospitales regionales y de referencia nacional. Ahora, la gestión del Estado ha sido deficiente, porque el Estado es responsable. Mira, yo creo, y no quiero excusar, ustedes saben lo crítico que yo soy, yo creo que históricamente ha habido un tema de no priorización de los servicios de salud, pero tiene que ver también con muchísimas otras razones. Pasa por el tema de recursos humanos. Yo estaba viendo un estudio ayer. Ustedes saben que los médicos, por ejemplo, los médicos se contratan por 4 horas. Y estaba viendo un estudio que te lo voy a hacer llegar, que dice que apenas el 3% de los médicos cumplen con ese horario. Entonces también... Un estudio que se hizo acá. Claro, lo hizo USAID. ¿Lo hizo USAID? Ahora, recientemente. Recientemente, sí, el año pasado. Entonces, pero además es un tema histórico, o sea, y reitero, lo que se ha tratado en este diálogo es que ese aumento que anda alrededor de 4.000 millones de pesos en sentido general que se piensa hacer con el sector salud, la gente también sienta beneficios del mismo. O sea, nosotros hemos tenido aumentos en el sector salud de salarios sustanciales en algunas oportunidades. Sin embargo, las madres siguen yendo a las 5 de la mañana para tomar un ticket para las 10 de la mañana decirle que no hay servicio. ¿Usted ha tenido algún papel en el diálogo de...? Sí, nosotros formamos parte de la comisión. Usted forma parte de la comisión. Entonces, qué bueno que forma parte de la comisión, no puede decir, porque yo veo un limbo. Por un lado, el gobierno anuncia las medidas que dice todo ese plan que va a mejorar el sector salud y demás, y tenemos al Colegio Médico Dominicano diciendo
Aquí no hay acuerdo. De hecho, la palabra que utilizó Waldo Ariel Suero fue que el diálogo se encontraba en un limbo. Mira, nosotros comenzamos el diálogo con 9 gremios. Ayer, efectivamente, el Colegio Médico Dominicano, sin los demás 8 gremios de salud, hizo una rueda de prensa donde señaló algunos elementos que el doctor Waldo Suero sabe que no es así como él señala. Está el tema, por ejemplo, de las pensiones, que es un tema que fue el primer tema que llevaron los gremios, y en el tema de las pensiones se acogió la propuesta más allá incluso de la presentada por los gremios, en el sentido de que el personal de salud fuera pensionado con el último sueldo más los incentivos. Eso se aprobó y hay alrededor de 8.000 personas que estarían siendo pensionadas con su último sueldo más los incentivos que no forman parte del sueldo. En el tema de las pensiones, un tema que yo no estuve de acuerdo, pero que la Comisión del Gobierno decidió acogerlo, es que, y Altagracia sabe porque yo no estoy de acuerdo, es que el sistema, los profesionales de salud exigen que haya un sistema de pensiones exclusivo para ellos. Entonces, se trabajó una ley, esa ley se le entregó un anteproyecto de ley. Algo así como lo que tienen los legisladores y la Junta Central Electoral y la... Exactamente. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Sí, yo sé. Entonces, bueno, por eso se le entregó al presidente del Colegio Médico y él quedó de devolverlo luego de su Pero revisión. las pensiones ya no hay un acuerdo, que sería que los médicos se retiran con el último salario. Lo que pasa no solamente los médicos, sino todos los... Y todo el personal de enfermería, claro. todos. Lo que dice Chanel en el caso es que crear una institución para manejar ese régimen es innecesario. Exacto, claro. Es innecesario. No, claro. y pienso también que el mismo régimen en sentido general, o sea, crear régimen separado. Porque ¿qué es lo que pasa? Que el ciudadano común y corriente tenemos que cotizar a un sistema donde vamos a recibir pensiones de un 39%. Y grupos, aquí se sigue excluyendo, se sigue excluyendo gente que tenga o la capacidad de movilización que tienen los médicos, o la influencia y el poder que tienen los legisladores. Exactamente. Entonces, bueno, ese es un tema también que ellos plantearon. Y luego, en el tema salarial, que es donde ha habido fundamentalmente el tranque, vamos a decir, es que el Colegio Médico ha planteado un aumento salarial y el gobierno ha planteado una política salarial. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la política salarial incluye discutir el tema de horario, discutir el tema de jornada laboral. ¿Qué es una jornada laboral? ¿Qué tenemos? Ustedes saben que aquí hay una ley que impide que los médicos después de los 50 años hagan guardia en los hospitales. O sea, un médico después que tiene 50 años ya no hace guardia. Entonces, ese es unos elementos yo creo que hay que discutir. Igualmente el tema de los horarios. Si estamos unificando la red del Seguro Social con la red del Servicio Nacional de Salud y un médico tiene 2 empleos y esos sueldos se le van a sumar más sus incentivos. Tiene que cumplir un horario. Estamos pidiendo que si trabajaba 4 horas en el servicio y 4 horas en el Seguro Social, bueno, que trabaje 8 horas. Entonces, pero ustedes han sugerido, y de hecho el comunicado del gobierno sugiere al final que hay una división y que hay un grupo, que hay varios gremios que aceptan la propuesta del gobierno y que hay otros que no. Bueno, pero ¿le ven esperanza y su expectativa de que se pueda dar por cerrado un diálogo bajo esas la esperanza condiciones? del gobierno es que, por eso se han presentado 2 propuestas en el tema salarial. Una que responde a las expectativas de los médicos, que ellos dicen que quieren un aumento simple, obviando todos los demás elementos que hemos mencionado, como son el tema de los incentivos, etcétera, y se le ha planteado un aumento de un 30%. Si ese aumento se hace así de un 30%, entonces no podemos, tenemos que dejar por un lado el tema de la nivelación salarial. ¿Qué es la nivelación salarial? Llevar a aquellos profesionales y técnicos de la salud que hoy tienen menores ingresos, llevarlo a un ingreso similar a lo que recibían los profesionales. En otros lugares del mundo lo que hay es categorías para los servidores del sistema. Sí. Una enfermera de tal nivel gana tanto, una enfermera de tal nivel gana tanto. Entonces, Altagracia, lo que se ha querido es unificar eso. Que van a ganar todos, a encontrar lo mismo. Exactamente, por grupo laboral. O sea, enfermera graduada van a tener un incremento de un 35%. La enfermera auxiliar un 39%. Los psicólogos un 39%. Ahora, ¿por qué el aumento es mayor ahí? Bueno, porque esos grupos te han tenido hasta el momento los salarios más bajos, por supuesto. Estamos hablando de qué salarios podemos encontrar una enfermera, el más bajo. Alrededor de 15.000, 14.500 pesos. Por un turno de 8 horas. Exacto. Pero decía Pedro Luis Castellano que hay enfermeras que están nombradas como conserjes. Exacto, por ejemplo, qué sé yo. Oh, Dios. Entonces, esas enfermeras van a recibir, además del aumento, un cambio en la designación que entonces le va a permitir recibir el aumento que sería alrededor de 25.000
Sí, claro. Como una pequeña nota para la que hacen los periódicos en la página de atrás, que dice cosas del mundo. Eso es uno de los elementos lo que se ha querido corregir también en este diálogo. Mire, los policías pasaron a formar parte de SENASA. Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia? Excelente, hasta ahora. Es importante que sean ellos que hablen. ¿Cuántos se han incorporado? 47,000, prácticamente el 93%. ¿Saben los policías que pueden llevar a sus padres, apuntar a sus padres y pagar ellos? Hemos estado, y en eso he tenido todo el apoyo de la policía a nivel nacional. Hemos estado prácticamente durante un tiempo bastante largo, los funcionarios de SENASA han estado en las diferentes regionales de la policía, explicándole que no cuesta nada inscribir a sus esposas, a sus hijos. Sí, porque en el otro costaba. Claro, exacto. En el otro sistema ellos tenían un sistema diabólico de ladrones. Exactamente. Además que no hay diferencia por rango. Que el corazón de un raso es más importante que el dedo de un general. Que si tiene un problema de salud en Barahona, puede resolverlo en Barahona, en una clínica, y no tiene que venir al hospital que no tienen que venir siempre a ese hospital gris. Que tienen derecho a $1 millón en la enfermedad de alto costo, contrario al sistema anterior donde tenían 250,000 pesos. $1 millón por enfermedad. Por enfermedad, exactamente. Así es. Es bueno que los policías sepan eso, que el régimen cambió, porque nosotros le hemos estado dando brochuras, informaciones, charlas, un poco para que también sepan de esos beneficios que tienen en la actualidad. Para el SENASA, ¿qué significa la incorporación de 37,000? Mira, yo creo que es importante, Altagracia, porque, y yo digo más que para SENASA, para la policía en sentido general. Bueno, es importante porque nosotros cumplimos con el rol de protección social, que es un rol que tenemos fundamental como ARS del Estado Dominicano. Pero igualmente estamos protegiendo una parte de la población tan importante como son los servidores públicos, los policías, porque eso obviamente también se constituye un aumento de sueldo, una mejoría en la calidad de vida de esa población. Nosotros hemos tenido casos dramáticos, por ejemplo, de madres, esposas de policía con niños con enfermedades congénitas, que lo hemos atendido en los centros de primer nivel de este país y con $1 millón, por ejemplo, que cubre enfermedades congénitas en niños recién nacidos, sí. y se atienden esposas de raso sin un costo importante adicional. Los policías en este sistema ahora que entran a SENASA también pasan a estar en la ARL, riesgos laborales. Riesgos laborales también. Porque el sistema de ellos era demasiado inequidad. Claro. Ellos tenían un sistema, un día se equivocó el que lo dirigía y puso la imagen de cómo era la repartición. Sí. Después no me lo quiso entregar, pero se había grabado por detrás el camarógrafo, entonces estaba 40... Si tú eres general y te dan un tallazo, si te dan un tallazo, que es difícil que te lo den porque tú estás en oficina. Exacto, y si eres un raso y te dan el mismo tallazo, ahora 40,000 pesos. Ahora riesgos laborales y cubre el 100%. Riesgos laborales, que es uno de los aspectos que más afecta a los policías. Riesgos laborales no tienen que pagar copago, se cubre el 100%. También en clínica privada. Quisiera dejar de ver las fotos de Interior y Policía dándole un cheque por un riesgo laboral a un policía en los periódicos. Todavía siguen haciendo eso. Bueno, yo creo que más que riesgo laboral tiene que ver cuando muere un policía. Es una cuestión de derechos. Le dan una indemnización a los familiares. A los familiares. Sí, pero ahora por riesgo laboral reciben también. Por riesgo laboral reciben la indemnización y que es un derecho, o sea, no es una cuestión que es discrecional, sino que es un derecho que está establecido por ley. Al que tienen derecho todos los policías, los miembros de la Policía Nacional. Hablan de la posibilidad de modificar la ley de seguridad social. ¿Usted cree que es necesario? ¿Cuáles serían los puntos fundamentales? Mira, yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que modificar la ley. El tema es ponernos de acuerdo en que hay que modificar la ley. Yo creo que la ley tiene que ser modificada. Bueno, ustedes, la gente que me conoce saben que yo en la discusión con esa ley no estuve de acuerdo en muchos de los temas que fueron planteados y que hoy se ha demostrado que no han funcionado quizás como uno esperaba, o como una parte importante de la población esperaba, pero yo creo que hay que modificar todo el tema de gobernabilidad de un sistema que por un tema, por ejemplo, a nivel del Consejo Nacional de la Seguridad Social, de veto que tienen varios sectores, impide en muchos casos que muchas soluciones que favorezcan a una parte de la población puedan ser aprobadas con la celeridad que demanda el sistema. Yo creo que el tema de pensiones no nos tenemos que dar una mirada importante crítica, porque la crítica que hay en América Latina hoy día a los sistemas de capitalización individual, nosotros creo que no debemos esperar que esa crisis ocurra en nuestro país. Un estudio que hizo BID, Banco Mundial, OCDE, indica que nosotros, los que estamos cotizando a ese sistema, vamos a recibir alrededor de un 29-30% del último salario cuando nos vayamos a pensionar.
29% del último salario. Exacto. Mientras los legisladores están modificando su sistema interno para recibir el 75% de 175,000 pesos, que es el salario que tienen. No, pero además, mientras con la acumulación del dinero de los trabajadores, igualmente también, claro. Ese es un tema también importante. Yo siempre he dicho, cuando se habla, por ejemplo, que nosotros tenemos tantos miles y millones de pesos, yo digo, bueno, lo importante no solamente lo que hemos acumulado, sino también qué va a recibir la gente cuando se pensione en ese sistema. Y además que la ventaja de que ganan los que administran esos dineros. Eso es, o sea, claro, las comisiones. Es uno de los hay un proyecto de ley incluso en el Congreso. Sí, uno de los pocos negocios donde el administrador gana más que el dueño. Así es, así es. Sí, nosotros tenemos también la tasa más alta de administración en América Latina para las AFP. ¿Eso qué significa? Que para administrar mi dinero nos están cobrando muy por encima de lo que cobra el promedio de los fondos de pensiones en todo el continente. Sí. Eso es increíble. Eso, claro. Y eso también disminuye la posibilidad de una mejor pensión, porque ese dinero viene de una misma fuente. Ya, ¿cuántas personas están en régimen subsidiado? Tenemos alrededor de 3.302.000 personas hoy día. Ya, ¿y en el régimen contributivo? Nosotros tenemos 621.000 personas. Nosotros somos el ARS más. Ustedes son la más grande de como quieran. Así es. Bueno, estamos agradecidas de que usted haya aceptado venir con nosotros, el director de SENASA. Tenemos un cambio. Cuando regresemos tenemos más.